Se les quede, voy a dar un ejemplo, una ilustración, y que va a ser muy ilustrativa para que se les quede y no digan que ¿Qué hablamos? Es que les tengo que marcar a lo que voy. y no digan que no fue claro. Como dicen, esto va a estar más claro que el agua, más claro que el agua. Vamos a retomar. Estamos viendo quién es Dios. Y yo, para empezar, doy gracias porque Él nos ha salvado. Pero como lo decía hace un momento, le doy gracias a Dios por mi esposa, así como ella dio gracias, pues yo ya di gracias por mi matrimonio. Y porque es el mejor regalo que Dios me ha dado. Bueno, el primer regalo que me ha dado Dios y más grande es la salvación. Y el segundo más grande, humanamente hablando, pues ha sido mi esposa. Y es la mujer que Dios me dio. Y Dios me concedió el anhelo de mi corazón de darme la esposa que yo quería. Así como yo quería, Dios me la dio. Pero ahora, a través de estos años, se da uno cuenta que necesita al Señor para poder amar ese tesoro que Dios da. Y ahí había un comentarista, un predicador, podemos llamarle. Y puso un ejemplo, dijo, cuando el hombre se casa, Dios le da al hombre un diamante en bruto. Si saben que los diamantes pues no salen o no están en la naturaleza así como los vemos, con esa forma que tienen, perfecta. Obviamente los cortan y los dejan con esas formas perfectas para que luzcan. Si sabían, ¿no? Que hay que cortarlos, que hay que tratarlos. Y decían, el hombre cuando se casa le dan un diamante en bruto, o sea, esa mujer, que con la ayuda del Señor tú vas a ir puliendo para que refleje toda su belleza, toda su luz, todo lo que el diamante puede mostrar. Pero tiene que ser pulido, tiene que ser trabajado. Y decía ese hombre, es así, al hombre se le da un diamante en bruto. Y decían, y a la mujer se le da un bruto sin diamante. O sea, un diamante en bruto, a la mujer un bruto sin diamante. ¿Qué quiere decir? Pues que no somos ricos ni nada. Y que sí, efectivamente, sí estamos brutos en el sentido de que somos toscos, somos a veces muy torpes, somos muy machos. Y eso pues no le agrada a Dios. Al final todo eso se tiene que ir igual puliendo, se tiene que ir quitando para poder amar a nuestras esposas a la manera de Dios. Y entonces eso ha pasado en mi matrimonio, que yo de momento pensaba que ya ciertas cosas las podía hacer o sabía cómo, pero se da uno cuenta que no, que lo más difícil es el matrimonio, porque es a la persona que tienes que amar después de Dios con todo lo que tú eres. Y es lo más difícil, es el reto más grande. Todos los que estamos casados podemos dar fe y legalidad, testimonio de que es así. De que el matrimonio, a la persona que más te va a costar trabajo amar, irónicamente, que tú puedes decir, pues es la más fácil, pero la ironía es que eso dice uno al inicio, pero la ironía, esa persona que tú quieres amar es la que más te va a costar trabajo amar. ¿Por qué? Porque va a ser todo el día, a cada momento, en todas las circunstancias, es lo más difícil. Entonces, yo hoy no puedo decir que amo a Dios si no estoy amando a mi esposa, porque dice la palabra que soy mentiroso. Si yo digo, no, es que yo amo a Dios por sobre todas las cosas y trato a mi esposa con la punta del pie, pues eso no es coherente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amar a mi esposa y entregarme por ella como Cristo se entregó. Esa es la prueba. Yo puedo decir mil cosas, pero si no estoy amando a mi esposa, no estoy amando a Dios. Porque eso es lo que Dios me manda. Igual la esposa. Si no está amando al esposo, pues no está amando a Dios. Y amar al esposo, ¿qué es? A la manera de Dios. Sometiéndose, sujetándose en las cosas de Dios. Y lo aclaramos, el matrimonio no es porque yo me lo merezca o porque mi esposa se lo merezca. Es por orden del Señor, por el ejemplo que Él nos ha dado. Él nos amó sin merecerlo y hoy nos pide lo mismo, que nos amemos. Los dos grandes mandamientos que ya también predicamos de esto: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi prójimo, o sea, más cercano a mí es mi esposa. Entonces tengo que amarla como me amo a mí. Y ahí ya entramos en una enseñanza que podemos decir en cadena, de que si yo no sé cómo amarme y no me estoy amando, pues menos voy a amar a mi esposa. Pero eso, bueno, ya también lo hemos predicado. Yo doy gracias a Dios por el regalo más grande que me dio mi hermosa esposa,
y la mejor mujer para mi vida, Dios me la dio y soy muy feliz, he sido muy feliz, muy pleno con todas las enseñanzas que he tenido y que seguiré teniendo. Y que Dios me seguirá puliendo. Ya se me está quitando lo, como dicen, lo bruto, lo primitivo, como le queramos llamar. Pero falta mucho por hacer. En este caso, mucho por trabajar en mi vida para yo amar a mi esposa como debo hacerlo. En todas las áreas, en todo lo que ella necesita. Pero yo agradezco que ya van 11 años. Y que no quiero que pasen más años haciéndolo como yo quiero, sino como Dios dice. Bueno, hoy vamos a ver algo y el ejemplo va a ser muy sencillo. Lo voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se les quede y para que ustedes puedan tener entendimiento de la palabra. Porque también lo hemos dicho, si predicamos la palabra y no entiende nada, ¿qué dice la palabra en la parábola del sembrador? Si hoy los que vienen a reunirse, a escuchar, primer punto, no ponen atención, no van a aprender nada. No van a ser bendecidos. Segundo punto, si ya pusieron atención, pero segundo punto, si no entienden qué va a pasar, como dicen, les va a entrar por una y les va a salir por la otra. Entonces, eso va a pasar, dice la palabra del sembrador, que si no entiendes, va a venir el diablo y va a robar lo que fue sembrado. Entonces, hay que poner atención y yo le pido a Señor que me ayude a tener claridad y que sea lo más entendible posible para que tú puedas ser bendecido y la palabra que hoy se siembra en tu corazón dé un fruto. Porque si no da fruto podemos estar aquí 3 horas predicándoles la palabra y no, ¿de qué hablaron? No, pues no entendí. No sé qué dijeron. No se me quedó nada. Entonces, hoy eso ya se oró, ya se pidió al Señor que hoy Dios nos hable, pero vamos a ver, lo voy a mencionar así muy rápido el contexto. Estamos hablando quién es Dios y ya vimos 2 características, 2 atributos. ¿Qué es atributos? 2 cosas que son de Dios exclusivamente. Y son atributos que solo Dios tiene, o sea, características que solo Dios tiene. La primera que vimos es que Dios tiene una característica que nadie tiene en la creación, ni nadie tendrá, ni hay otro ser parecido a Dios, por eso Él es Dios. ¿Y cuál es esa característica? Aceidad. ¿Qué significa? Que Él es autoexistente. Y es algo que nos genera o nos hace corto en nuestra mente decir, ¿cómo que Dios es autoexistente? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él no tiene un principio, Él no tiene un fin, Él existe. Ha existido, existirá. Y no necesita de ninguna persona, de nada, de algo externo a Él para ser un ser, aunque suene repetitivo, o existir. Entonces, Él es autoexistente, esa característica lo dijimos, nada más la tiene Dios. Y ese Dios que autoexiste y que tiene ese poder, se ha manifestado ya a nosotros para que lo podamos conocer. Estaba yo viendo días pasados entre comillas, debate, porque no fue debate, pero una plática entre gente que no conoce a Dios, porque no conoce la Biblia, y estaban hablando de Dios, y estaban hablando de algo que no conocen. Entonces uno decía, no, es que no podemos explicar a Dios en términos humanos. Dios es un ser que no es como nosotros pensemos, nosotros creamos. Y tiene razón en cierta parte, en que sí, que no es como nosotros nos lo hemos inventado, pero ya hay una revelación en la palabra de la Biblia. Ya Dios nos dice, se tomó la molestia, por llamarlo así, o fue tan bueno, que dijo, bueno, como el ser humano no me puede conocer por sí mismo, aunque yo me manifiesto a través de la creación, ya lo hemos visto, yo les voy a dejar mi palabra para que me conozcan, para que sepan cómo soy yo. Pero hoy la gente quiere buscar, y de nuevo está pensando en cómo será Dios, buscando el hilo negro, inventándose teorías, filosofías, y diciendo, ¿cómo será Dios? Yo pienso que es así, y hay uno que, entre comillas, era ateo, y diciendo, yo nada más creo lo que pueda demostrar la ciencia. Y esa misma frase, pues no se puede comprobar científicamente, ¿verdad? O sea, ahí, cuando la gente argumenta, yo nada más creo que lo que la ciencia puede comprobar, esa misma frase en sí no la podemos comprobar científicamente, pero bueno, ahí ya entrar en muchos argumentos, y entonces la gente en su orgullo, en su vanidad, quiere entender a Dios sin la Biblia, sin lo que Dios mismo dice. Pues no, es como que alguien me quiera conocer sin hablar conmigo. Pues no se puede, o sea, para conocernos, pues es en persona. Y lo mismo Dios, pero Dios nos dice, yo te dejo mi voluntad, yo te dejo este manual que es la Biblia, para que tú me conozcas, puedas interactuar conmigo. Porque yo soy un ser supremo, no hay nadie como yo que autoexisto, y por eso ya lo dijimos. ¿Quién creó a Dios? Es una pregunta que no tiene una lógica, porque ese que creó a ese supuesto Dios,
pues sería Dios. Y así nos iríamos, y ese que creó a ese Dios sería Dios. Entonces, el concepto de Dios es ese ser supremo, ese creador del universo que autoexiste, que es la primera característica que vimos, y que rebasa y supera todo lo que nosotros conocemos o entendemos, porque son conceptos sumamente profundos, sumamente, pues digámoslo de alguna manera, conceptos tan maravillosos, tan poderosos que no los alcanzamos a entender a plenitud. Y bueno, eso lo vimos. Y luego también vimos otro atributo que solamente Dios tiene y que hoy quiero aterrizarlo en algo práctico. El atributo de la seidad, bueno, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos muestra? Pues que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que es supremo, que no hay nadie como Él, y que nos lleva a darle la gloria, a reconocerlo como nuestro Dios. Pero ahora vimos el atributo, bueno, la vez pasada, de que Dios tiene otro atributo, otra cualidad o algo que es inherente, algo que es parte de su ser, que es la santidad. Y la santidad, pues ya lo mencionamos, viene en la Biblia viene con dos palabras expresado, que decíamos que era agios y kadosh, que era, uno es del hebreo y otro del griego, que era apartado, separado, y que tiene que ver con la pureza, que tiene que ver con la bondad. Y para entenderlo en pocas palabras, ¿qué es la santidad? Esa característica que tiene es ese grado supremo de pureza, ese grado supremo de lo que es, para entenderlo, algo sin pecado. O sea, esa cualidad que no tiene nada de maldad, que no tiene nada de pecado, que no tiene nada de impureza, que no tiene nada de suciedad. Eso es la santidad, ese grado supremo, esa perfección en cuanto a lo limpio, en cuanto a lo puro. Y lo veíamos, ¿por qué viene la palabra kadosh o viene esta palabra de separado, apartado? Porque Dios, como persona, no se mezcla con nada de la maldad, para entenderlo. Eso es que Él es santo. O sea, la santidad nos habla, esa cualidad de Dios, lo estoy hablando en pocas palabras, de que Él no se mezcla con nada que sea malo. Con nada que sea malo. Y aquí es donde entra a veces un poco o mucho de confusión con el ser humano. ¿Por qué? Porque para el ser humano, ¿qué es bueno, qué es malo? Ya vivimos en un relativismo. ¿Qué es relativismo? Que depende quién lo esté diciendo. Hay gente que dice, para mí no está mal, y podemos poner miles de ejemplos, no está mal tal cosa. El otro dice, para mí sí está mal. El otro dice, para mí no está mal. Y de hecho, en esa plática que les decía que vi de estas personas ateas y religiosas, entre comillas, uno dice, por eso yo no creo en Dios, dice, porque cada religión hace su Dios, y si ni siquiera las religiones se ponen de acuerdo, ¿cuál es el que tiene la razón? Uno dice esto, otro dice esto, y esa persona, en su ignorancia, pues sí dijo una verdad, dice, hay tantos dioses como seres humanos, porque cada ser humano, pues, para mí mi Dios no es así, y el otro dice, para mí mi Dios no es así. Entonces dice, pues yo por eso no creo en Dios, porque ¿cuál es el Dios verdadero? Cada quien tiene su Dios. Dice, aún en las mismas religiones. Y de hecho ahí uno estaba diciendo, no, es que ese no es Dios, mi Dios no es ese. Y dice, ya ves, tú mismo estás diciendo que tu Dios no es ese. El otro está diciendo que su Dios, invitaron a un budista. Dijo, y los budistas, como sabemos, pues es una religión atea. ¿Por qué atea? Pues porque en realidad no creen en ningún Dios. Tú puedes decir, ¿cómo una religión atea? Bueno, porque su sistema de creencias o sus filosofías no están basadas en un Dios. Están basadas en, digámoslo así, en un estado del ser humano. En llegar a un estado del ser humano donde el ser humano no experimente nada de sufrimiento, nada de dolor. En eso se basa el budismo, básicamente. Los mantras, los sutras y el estado que dicen que Buda como tal no era así como una persona, sino es un estado donde el ser humano ya tiene un desapego total de todas las cosas, que ya nada, como dicen en ese sentido, ya nada le afecta. Ya está en un estado así de paz interior, como sacan en las caricaturas o en las películas, y ya nada le afecta, llega a ese estado de conciencia tal que ya nada de lo de este mundo le afecta. Básicamente en eso se basa el budismo. Entonces, decía esta persona, cada quien crea un Dios. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el Dios verdadero? Lo hemos hablado, no es que lo estemos inventando, ya está aquí en las Escrituras. Nos basamos en Éxodo 3 cuando Dios llama a Moisés, porque ahí da la declaración más poderosa, que nada más lo estoy mencionando. En Éxodo 3, Dios llama a Moisés y a través de una zarza ardiendo que no se consumía, una planta que estaba ahí en medio del desierto y que no se consumía, llama la atención de Moisés. Ya platicamos, Moisés sufrió, padeció,
se equivocó y tuvo un trato en su vida hasta que Dios se le manifiesta cuando ya él se dedicaba a pastorear, ya no estaba en Egipto, ya no tenía una vida de lujo, ya no tenía una vida de opulencia, de una buena posición. Pero Moisés es llamado por eso a través de una zarza. Dios pone esa planta que llama la atención, que empieza a quemarse y Moisés empieza a ver que no se consume, entonces le llama la atención y él se acerca y le dice en el versículo 5, Dios, bueno, en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, ya lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, de esa zarza que Dios mostró ahí, que estaba en el fuego, como ahora que hemos visto mucho fuego con lo que pasó en la ciudad, que ves ese fuego, pero ese fuego no se consumía y no consumía la zarza, y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El 5, no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se le manifiesta y le dice, donde yo estoy, donde yo te estoy llamando es un lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios, entendiendo ese concepto y esa cualidad de Dios, Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Que Él no tiene nada en su ser de maldad, de impureza, de suciedad. Él está ajeno, Él está aparte de lo que es lo malo. Por eso cuando se habla del bien y del mal, se habla de Dios, y del mal generalmente dicen el diablo. Pero el mal también podemos verlo expresado en el ser humano. Ya también predicamos una vez de dónde viene el mal, cómo explicamos el mal, el sufrimiento. También tiene mucho de profundo, pero viene la respuesta en la palabra de Dios, ya lo hemos visto, pero enfocándonos en la santidad. Entonces les queda ese concepto, nuestro Dios es un Dios santo y lo vamos a ver, ahí quiero nada más que veamos en Isaías, hay un pasaje, vamos a verlos rápidamente para, pues nada más reafirmar esto que viene en la Biblia, que pues vienen muchos versículos, pero ahí en Isaías capítulo 6, en el versículo 3, vamos a Isaías, ahí en la palabra, Isaías 6, para que veamos lo que dice ahí, capítulo 6. Cuando Dios llama a Isaías, dice en el versículo, no voy a mencionar todo, pero dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, y ahí está hablando de unos serafines, de unos seres que Dios creó, que no son seres humanos, y que son más, en este caso, más poderosos, más grandes que un ser humano, pero ellos decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí mencionan, Dios es el Dios 3 veces santo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Apartado, separado, que no tiene nada que ver con la maldad, no tiene nada que ver con la impureza. Ese es el concepto de santo. Y viene ahí en Isaías, pero también en Isaías, allá adelante, 43, versículo 15, viene y dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y ahí empieza a describirse el Señor, empieza a describirse cómo es Él, en este caso, como Redentor. Y está repetido en la Biblia, yo soy santo, yo soy santo. Ahora en el Nuevo Testamento, que también eso ya lo mencionamos, nada más estos son para tener un contexto de lo que la Biblia dice, pero ahí en Primera de Pedro, que ya lo estábamos viendo, y que ya también lo mencionamos, en Primera de Pedro, que eso fue lo que vimos la vez pasada hablando de santidad, dice llamamiento a una vida santa, y el versículo puntual dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Hoy quién te ha llamado? Dios. Así como Dios llamó a Moisés, hoy Dios llama a cada uno, a Armando, a José Luis, a Gabriel, a Edgar. A cada uno Dios nos está llamando y nos ha llamado, un llamado eterno. Y dice ahí, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora uno puede decir, ¿qué importancia tiene esta cualidad de Dios? A diferencia de la seidad, aterrizado en lo práctico. O sea, ¿qué tiene que ver? Ya vimos, Dios es santo. Oye, este lugar es santo, ¿por qué este lugar es santo? Donde estamos reunidos. No es santo porque las piedras que trajimos, las trajimos de Jerusalén y son de Tierra Santa.
o esta pintura que tiene aquí es especial y tiene ciertos elementos. No, hoy este lugar es santo porque Dios habita aquí. Y donde Dios habita, donde Dios está, se santifican las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es la santidad, Dios es esa pureza. Entonces donde Él está, ese lugar se hace santo. Y me refiero a manifestándose, donde Él está, porque Él está en todo lugar. Pero el lugar hoy, aquí es santo, ¿por qué? Porque lo estamos dedicando para Dios. Está siendo apartado este lugar para Dios, por eso es santo. Y en este momento, este lugar no lo estamos dedicando para hacer una parranda aquí y emborracharnos. Este lugar no lo estamos dedicando para guardar cosas robadas. No lo estamos usando para hacer sacrificios o dedicar cosas a los ídolos, como en esta época del año, que se habla mucho, ¿verdad? De lo que viene del Halloween, del culto a la muerte, a los muertos. No, este lugar se está usando ¿para qué? Para glorificar a Dios. Este lugar, por tanto, es santo. Se está apartando, se está usando para un propósito eterno, algo que Dios agrada. Entonces, aquí la palabra nos dice Dios es santo. Desde el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia, Dios muestra que Él es santo. Pero ¿qué relevancia tiene esto con nosotros? Lo hemos dicho. Dios, lo mencionamos de la vez pasada, y porque la Biblia lo dice en repetidas ocasiones, Dios no tiene una relación con el pecado. Dios no se mezcla con la maldad, no se mezcla con la impureza. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender, la santidad de Dios. Hay gente que dice, es que yo no puedo creer en Dios, porque Dios, a veces lo relacionan de manera, bueno, en la ignorancia se entiende, de mala manera relacionan conceptos, porque dicen, ¿cómo voy a creer en un Dios que permite, por ejemplo, en esta plática que yo les estaba diciendo, esta persona decía, yo no puedo creer en un Dios que no hace nada en cuanto a la maldad, según él, ¿no? Porque ya lo hemos hablado y se ha explicado en otras predicaciones y en otras enseñanzas. Y dice, yo no puedo creer, dice, ¿cómo es posible que Él permita que violen a personas? ¿Cómo es posible que Él permita que maten a niños inocentes? Si existe, ¿por qué no hace nada? Ese es un argumento de la gente que no conoce a Dios. Es un argumento y dicen, ¿por qué no hace nada? Y la gente no entiende que todo eso es producto, todo eso es resultado, fruto de la maldad del hombre. No de que Dios lo haga. Pero esta persona dice, bueno, está bien el resultado de la maldad del hombre, pero ¿por qué Dios no hace nada? Y Dios sí está haciendo. Pero si no lo conocemos, si no sabemos cómo actúa Él, si no sabemos cómo es Él, pues no vamos a decir si está actuando o no está actuando, porque yo no sé cómo es Dios. Por ejemplo, si yo hoy no conozco nada acerca de la gravedad, yo puedo decir, no, pues para mí la gravedad no existe. Y yo cómo sé que está actuando en este momento la gravedad en esta tierra. Pues si yo no conozco ni qué es gravedad, ni cómo funciona, yo puedo decir, pues, ¿por qué no pasa nada? Pues en mi ignorancia puedo argumentar muchas cosas, pero la gente dice, ¿cómo puede ser que un Dios que es tan bueno, porque tiene que ver la bondad de Dios con su santidad, con su pureza, cómo es que no haga nada? Y no, y Dios sí está haciendo, pero Dios no se va a mezclar con la maldad. Dios no va a permitir nada, en este caso, que se mezcle con Él que sea malo. Él va a ser santo. Por eso, cuando una persona quiere acercarse a Dios, tiene que hacer de una manera, en este caso, de entrega. ¿Y cómo puede ser una forma de entrega? En este caso, que le diga, Señor, yo no te conozco, quiero conocerte, haz tu obra. Inmediatamente el Espíritu Santo a esa persona la va a llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados, de nuestra maldad. Hoy, ¿por qué yo puedo orar a Dios? Porque a través de Cristo pagó por mi pecado, por mi maldad, y ahora a través de Cristo yo puedo ser santo. Yo soy santo, la Biblia lo dice. ¿Qué? Ya Dios me aparta de mi vana manera de vivir, de la maldad, y ahora yo puedo relacionarme con Dios a través de Cristo. Por eso yo puedo tener comunión con Dios. Por eso es de suprema importancia que entendamos la santidad de Dios, y entender la santidad de Dios nos va a llevar a Cristo, porque Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Vamos a ver esto en la palabra también y vamos a entenderlo de manera breve, de manera sencilla. Vamos a leer ahí en 1 de Juan, adelante de lo que estamos viendo de estas cartas. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, todos en cierto momento de nuestra vida, a diferencia de Dios, nosotros sí hemos
permitido maldad en nuestras vidas, nos hemos metido, como dicen, de lleno, así como la puerca va al lodo y se llena toda de lodo, o como un bebé tú puedes verlo cuando es pequeño y no sabe comer y se bate todo, y así nosotros lo hemos hecho con la maldad. Y nadie nos ha obligado, ni nadie nos ha forzado a hacerlo. Todos, de una u otra manera, hemos infringido la ley de Dios. O sea, la santidad de Dios, la ley de Dios está basada en la santidad de Dios. En eso que es lo perfecto, lo puro, hablando en términos de bondad y de maldad. En eso puro, perfecto, de ahí Dios desprende su ley. Por eso su ley es santa, porque su ley refleja lo que Él es. Él es total pureza, por eso Él es un Dios santo. Entonces, del carácter de Él desprende sus leyes, y sus leyes nos hablan de cómo podemos nosotros conocer esa santidad, de cómo nosotros podemos vivir en esa santidad. Entonces, todo lo que la ley dice es ¿para qué? Para que estemos nosotros apartados del pecado, para que no vivamos en pecado. Pero como personas hemos pecado. Aquí lo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, nos lleva a Cristo, dice que Él apareció aquí en Cristo para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, Dios es santo, Cristo es santo, no hay pecado en Él, no hay maldad en Él. Entonces, todos aquí hemos pecado. Ya les dejamos de tarea también en la semana a algunos aprenderse lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una realidad. Ahora que Dios es santo, si yo no estoy en santidad, yo no puedo relacionarme con Dios, pero lo vamos a aclarar para que tengamos luz, porque la gente por eso muchas veces dicen: ¿cómo voy a buscar a Dios si todos los pecados que he cometido, toda la maldad que he albergado en mi corazón, todo lo que he hecho mal, cómo ahora voy a ir de hipócrita a buscar a Dios y decirle que ahora lo voy a servir a Él cuando todo lo malo que he hecho? Esa persona dice eso cuando no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona y cualquier otra que empiece a conocer a Dios se va a dar cuenta que es pecadora, y que no hay pecado, por muy grande que sea, que te pueda separar del amor de Dios. Eso lo dice la Biblia. Todos los pecados, ¿por qué? Pues porque Cristo vino, ¿qué? A quitar nuestros pecados, o sea, perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando yo me entrego a Él, Cristo hace una obra redentora en mi corazón, y delante de Dios yo ya estoy limpio y puedo relacionarme con Dios a través de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar a mi corazón, y yo puedo relacionarme con Dios y puedo empezar a conocer la santidad de Dios, puedo empezar a vivir en la santidad de Dios. Vamos a aterrizarlo más ahí en Hebreos capítulo 4, que es el pasaje donde vamos a terminar hoy. Hebreos capítulo 4 dice en el versículo, y esto también ya lo mencionamos, pero para que lo podamos ver a profundidad, ahí en el versículo 4, en el versículo 15, capítulo 4, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí lo menciona claramente, ¿verdad? Sin pecado. O sea, Cristo vino a esta tierra, vivió una vida que fue pura delante de Dios, perfecta porque nunca pecó, y aún aunque tuvo situaciones para haber pecado, no lo hizo porque Él era un Dios santo. Él era un hombre, cuando estuvo en esta tierra, que vivió para su Padre, vivió para los propósitos de Dios, no para hacer su voluntad. O sea, vivió en santidad, no vivió en maldad, no vivió en pasiones desordenadas, sino vivió en santidad. Y ese que es santo, pues pudo pagar por nosotros los que no somos santos, y ahí dice, para compadecerse. Por eso ahora podemos acercarnos a Dios, porque Él fue santo. Pero también aquí, en el capítulo 4 de aquí de Hebreos, dice ahí, para que lo tengamos presente, dice, para que lo leamos ahí en el capítulo 4, unos versículos antes, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y luego dice aquí: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahí yo lo mencionaba hace un momento, nosotros necesitamos hoy escuchar con fe, necesitamos nosotros poner atención a lo que Dios quiere,
para nosotros poder tener esa bendición de parte de Dios y para nosotros hoy entender que se nos está predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que ya no necesitas tú pagar por toda tu maldad, por todo tu pecado, y que ahora sí puedes tener parte con Dios. ¿Cómo? Que ahora tú estés atento a la voz de Dios y que cuando aquí habla también de reposo, pues se refiere a la vida eterna que Dios nos da, a su reino, que hoy tú puedas entender de parte de Dios que no te puedes relacionar con Dios con tu pecado y que la respuesta al pecado es Cristo, el que pagó por nosotros. Y también, bueno, vamos a ver ahí un versículo que también es poderoso y que resume esto, pero antes voy a poner un ejemplo. Y que, fíjense, esto no estaba planeado ni mucho menos. Iba a poner un ejemplo y ahorita lo vamos a ver acerca de esto. Digo, del refresco. Les iba a decir ahorita el ejemplo del refresco. Y hace un momento que comencé a predicar, volteo y digo, pues nunca hay refresco aquí. No sé, hoy había aquí un pequeño refresco y está bien para el ejemplo, para entender esto de la santidad. Y aquí cabe aclarar que pues, no estoy en contra de los dueños de Coca-Cola, no estoy en contra de esta compañía, no estoy en contra en el sentido humano del refresco, pero va a servir muy bien para el ejemplo, y con esto quiero ejemplificar esto de la santidad. Entonces el concepto de santidad en lo profundo es apartarse aplicado al ser humano, del pecado. Porque nuestro Dios es santo, ¿qué quiere decir? Que en Él no hay maldad, en Él no hay impureza, eso es que Él es santo. Pero ahora vimos en Pedro que dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Porque el que nos ordena eso, el que nos manda eso es santo, Dios es un Dios santo. Y la santidad tiene relación directa con la plenitud del ser humano, la santidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vivimos venciendo el pecado en nuestras vidas, vamos a estar plenos, vamos a estar felices. Y aquí también algo importantísimo. Dios, nunca vas a ver en la Biblia que el propósito de Dios sea que el hombre el propósito para el hombre es que sea feliz. Nunca lo vas a ver en la Biblia. El propósito para el cual es creado el hombre es para que sea feliz, como lo entendemos, no. Sino para que el hombre sea santo, para que el hombre glorifique a Dios. Ese es el propósito de Dios para el ser humano. Y en hacer la voluntad de Dios, hace rato lo veíamos, lo leíamos ahí también en Jeremías que estamos leyendo, cuando nosotros obedecemos a Dios y nos apartamos del pecado, que es el concepto de santidad, apartarme del pecado, entonces empiezo a experimentar la felicidad, la plenitud. Porque quitas la fuente de todo sufrimiento humano, de todo pesar. ¿Qué trae pesar, sufrimiento, desgracia, tragedia al ser humano? El pecado. El ser humano lo intenta explicar de muchas formas. ¿Por qué el ser humano está como está? ¿Por qué se batalla? ¿Por qué se sufre? Los budistas. ¿De dónde vendrá el sufrimiento? ¿Cómo logramos vencer el sufrimiento? Pues la raíz ya viene en la Biblia, ya nos lo dice, ya está la respuesta, no tenemos que inventar, no tenemos que ir a meditar a las montañas, años de estudio y estos misterios cuándo van a ser revelados. Ya está. La causa de la tragedia humana es el pecado. Y el pecado está en el mundo, abunda en el mundo, la maldad. Pero también en Romanos, que hoy no lo voy a ver a profundidad, o no lo vamos a leer a profundidad, el pecado, la palabra lo dice, y el libro, digamos, lo de teología práctica por excelencia en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Pues Romanos. En Romanos nos dice que el pecado ahora habita en nosotros. Nosotros tenemos pecado. Nosotros, en este caso, tenemos la capacidad de hacer lo malo y nosotros tenemos la capacidad de albergar lo malo en nosotros. Eso es una realidad que la Biblia dice. Entonces somos pecadores. Hace un momento también leíamos en Timoteo. Cumplimos el requisito. ¿Cuál requisito? De que pues la ley fuera para nosotros los transgresores, los infractores, los que no estamos bien delante de Dios. Ahí decía, no, secuestradores, una serie de una lista de cosas que hacemos mal como personas. Y la palabra fue dada para nosotros. Entonces lo que debemos entender y que debemos también estar claros es que Dios da respuestas. La causa de todo ese sufrimiento es el pecado. Pero Dios da respuestas y voy a poner el ejemplo para que lo entendamos. Hay dos ejemplos en la Biblia relacionados o acerca de lo mismo. Nosotros si queremos tener parte con Dios, Dios nos llama a ser santos, a vivir vidas santas. ¿Y qué es eso? Ya lo hemos puesto de ejemplo muchas veces. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito y toda la creación puede
en este caso, dar gloria a Dios. Por ejemplo, la naturaleza le da gloria a Dios. Todo lo que Dios creó le da la gloria y es un reflejo de su gloria. Pero a diferencia del ser humano, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que Dios nos dio la capacidad de poder amarlo y que nos dio la capacidad de tomar decisiones, nosotros pecamos por voluntad propia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, ya que somos constituidos pecadores porque infringimos las leyes de Dios, los mandatos de Dios, ahora podamos encontrar una respuesta en Él a través de Cristo. Y algo santo, y poniendo el ejemplo antes de ir y terminar con este ejemplo de refresco, el clásico ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo fue creado por el ser humano. ¿Cuál es el propósito de un cuchillo? Cortar. Ese es el propósito. O sea, fue creado un cuchillo ¿para qué? Para cortar. Ahora, aplicándolo la santidad, esa santidad de Dios, aplicándola al ser humano, el cuchillo puede ser santificado o puede ser santo, si así lo vemos, que el concepto es apartado. Si decimos este cuchillo es santo, ¿qué quiere decir? Que un cuchillo yo lo voy a usar para los propósitos de Dios, para lo que a Dios sí le agrada. Entonces, si un cuchillo yo lo uso, en este caso mi esposa que tiene ese gran don de cocinar, y ella usa los cuchillos, por poner el ejemplo, para únicamente cocinar y le sirve la cocina, pues eso, digámoslo así, es un propósito bueno, porque sirve para cocinar. Pero ¿qué pasa en la antigüedad? Ahora ya es raro, o se da menos, porque ya existen otro tipo de armas, que en este caso son pistolas, otro tipo de armas. Si ese cuchillo lo usas para matar a alguien, pues obviamente lo estás usando para algo que es malo. Si ese cuchillo lo usas para asaltar a alguien, pues obviamente lo estás usando para algo que es malo. Entonces, la santidad, el concepto de santidad es algo que es apartado para Dios. Y si es apartado para Dios, se tiene que apartar ¿de qué? De lo malo. Entonces, ese es el concepto de santidad, que ahora yo ya no voy a vivir para el pecado, yo voy a vivir para Dios. Y este concepto está en toda la Biblia, cuando se habla de santidad, cuando se habla de entregarnos al Señor, y que está también en el Evangelio, en el corazón del Evangelio, que todo aquel que quiera ser discípulo, todo aquel que quiera ser hijo del Señor, tiene que entregarse a Él, renunciar a su forma de vivir pecaminosa, negarse a sí mismo a todas esas pasiones desordenadas, a todo lo que no agrada a Dios, y vivir para Dios. O sea, cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien se entrega a Cristo, está renunciando a su pecado, está renunciando al pecado. ¿Por qué? Por causa de Cristo. En otras palabras, dice, voy a caminar en santidad, ya no voy a caminar como yo quiero. Y Dios es tan radical, Dios es tan firme, Dios es tan claro en esto, que nosotros no podemos hacerlo. Y ahí mismo, y con esto quiero pasar al ejemplo, ahí en Hebreos, adelante, habla de cuando alguien se entrega al Señor y recibe su disciplina de parte de Dios y ese trato de Dios, viene ahí en el capítulo 12 de Hebreos, y ahí vamos a leer desde el versículo para ver el contexto, dice 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien no camina en santidad, no va a tener parte con Dios, porque lo hemos dicho. Si alguien no está dispuesto a renunciar a todo lo que es pecaminoso, a todo lo que no está bien de parte de Dios, entonces no va a tener parte con Dios. Por eso Jesús dijo, cualquiera quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz, ya lo dijimos, es que yo me considero ahora muerto al pecado, vivo para Dios. Yo me voy a apartar ¿de qué? Del pecado, y voy a vivir para Dios. Y el concepto, y aquí ya no lo voy a mencionar a profundidad, el de santidad, me refiero con tantos versículos, pero por ejemplo en Pedro nos dice que ahora Dios nos ha pasado de muerte a vida. Los que ya nos entregamos a Él nos ha pasado de que antes estábamos separados de Dios, apartados de la vida de Dios, ahora ya tenemos parte con Dios. Y ahora nos ha hecho una nación santa. Cuando el ser humano, cuando el hombre se entrega a Cristo, y Cristo hace su obra redentora a través del Espíritu Santo, ese hombre es santo, Dios lo santifica. O sea que ese hombre ya es apartado para vivir para Dios. ¿Y cómo se hace esto? A través del nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, por eso dice Juan 3:3, ¿qué dice? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué?
Porque alguien que nace de nuevo, ya Dios lo hace santo. ¿Qué quiere decir esto? No perfecto, confundimos. Es que ya es santo, ya es perfecto, ya no se equivoca en nada. No, sino que ya es una persona que está viviendo para Dios, ya no está viviendo para el pecado. Si alguien dice que está siguiendo a Cristo, pero no está viviendo para Cristo, sino que está viviendo para el pecado, esa persona no es santa. Y si esa persona no es santa, no va a poder tener parte con Dios. Esa persona, si no es santa, no va a ver al Señor, no va a entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser una persona santa? Entregándose a Cristo y viviendo para Cristo. Porque Cristo le va a guiar para que se aparte del pecado. Entonces, santidad en el sentido práctico no es perfección. No es de que una persona ya es perfecta, ya no comete ningún error, ningún pecado. No. Santidad es que ahora esa persona vive para Dios. Y el concepto con el que quiero acabar es que vives apartado del pecado. Y ahí es donde voy a poner el ejemplo del refresco. Suponiendo, y este es un ejemplo para que se les quede de manera clara, de manera poderosa en su mente, en su corazón. Dios me llama a que sea santo. Por naturaleza nosotros no anhelamos la santidad de Dios porque ni siquiera la conocemos, no sabemos. Pero es como cuando tú empiezas a conocer lo bueno de esta vida. Cuando tú empiezas a conocer lo bueno de esta vida, un ejemplo, antes de terminar con yo no conocía la Huasteca, yo no conocía los ríos, al menos en México, yo sé que hay muchos ríos y en el mundo hay muchos ríos. Pero ¿qué pasa? Yo conocí unos ríos de ciertos estados de la República y particularmente unos de Veracruz, y a mí me gustaba cuando yo iba y éramos niños, era una vida muy padre que teníamos, muy bonita, que nosotros íbamos de niños al rancho del abuelo, y era una vida que a nosotros llamaba la atención porque llegábamos al rancho, nos dejaban subir a una burra que tenían ahí, nos la preparaban para nosotros, nos la dejan todo el día, y nos subíamos en esa burra, pues era algo, éramos como dicen, de ciudad, y llegábamos con la burrita y nos subíamos a Everillo, y iban los primos, vivimos muchas aventuras, pero en ese rancho que para nosotros se nos hacía inmenso, nos subíamos a esa burrita y siempre, pues queremos pasear, y ahí había un encargado del rancho que se llamaba Silverio, y las primeras veces, oye, pues queremos ir con la burra a pasear, los voy a llevar al río, y ahí vamos en la burrita, y las primeras veces él los guiaba y llegábamos al río. Y llegábamos al río, y cuando llegamos al río, en la burrita y todo, pues uno veía, qué padrísimo, muy bonito, todo, ahí se nos hacía padre, ahí nos bajábamos a estar en el río, ¿no? Estaba Violeta, todos, pero los que llevábamos en general la burra era Ever y yo, nos gustaba, y ahí íbamos con la burrita, y ya después, las vacaciones que íbamos con mi mamá, pues ya después nosotros nos andábamos moviendo con la burra ahí por todo el rancho, y nos fascinaba. Años después, ya cuando fui adulto, conocí la Huasteca. Y cuando conocí la Huasteca, también fuimos a los ríos, pero dije, no, pues nada que ver esos ríos que yo vi con estos otros. Estos tienen el agua cristalina, el agua así como azulita. O sea, te quedas fascinado. Dices, el otro me gusta, está bonito, pero este está más bonito. Lo mismo pasó en la playa. Yo la primera playa que conocí, creo que fue Acapulco. Pero ya cuando conoces las playas del Caribe, que las playas ahí en Cancún, en Isla Mujeres, dices, no, pues sí están bonitas las dos, pero estas están más bonitas. O sea, ya vas viendo las maravillas. Lo mismo pasa en cuestión de la santidad. Porque uno no anhela ser santo y no anhela lo de Dios porque no lo conoces. Está uno tan enfrascado, está tan muerto uno ajeno a la vida de Dios que se conforma uno con migajitas. Es que llevo una buena vida. Hay mujeres que se conforman, no, pues es que el esposo pues me golpea, me trata mal, pero pues no me engaña. Y eso lo hace cuando se pone borracho. Pero pues le tolero eso, pues porque, pues, ¿qué hombre hay que sea fiel? Y pues, me la llevo. Cuando conoces el estándar de Dios, dices, no, pues estoy viviendo mal, no es lo que Dios quiere. Igual con los hijos, y en todos los aspectos de la vida, si pasas como cuando vas dices, no, pues ya ves lo puro, lo maravilloso, pues ya vas viendo la santidad y dices, no, pues yo quiero lo que tú eres, Señor. Me maravillo con tu santidad y me doy cuenta de lo miserable que soy por mi pecado. Pero te doy la gloria porque a través de Cristo yo puedo estar limpio. Y ahora puedo vivir en tu santidad, puedo vivir como tú quieres. Y aquí lo dice, si yo no vivo en santidad, yo no voy a ver a Dios. Pero cuando estamos muertos en delitos y pecados, estamos ajenos a Dios, pues se nos hace normal. Estamos en tinieblas, ¿cómo me voy a dar cuenta qué tan sucio estoy? Y ese es el ejemplo que pone en la palabra, ¿no? Yo vengo a la luz y me doy cuenta de todas mis impurezas, me doy cuenta de toda la suciedad que hay en mi vida. Pero si apagáramos en este momento la luz, ¿cómo vamos a distinguir la mugre? ¿Cómo vamos a distinguir la suciedad? No se distingue.
Bueno, la distinguiríamos, la única forma sería por el olfato, pero no diríamos, pues qué tan sucio está, no lo veríamos. Yo no podría ver si mi camisa está limpia o no, si no hubiera luz. Ahora lo veo y digo, está limpia, está sucia. Entonces, lo mismo pasa con el hombre. Cuando viene a Dios, se puede dar cuenta de eso. Pero el concepto entonces es apartarnos de la maldad. Y el ejemplo es este, del refresco que les decía. Suponiendo que el refresco sea el pecado, y que de hecho, pues, si lo vemos en lo humano, en lo físico, el refresco, ¿qué beneficio trae al cuerpo? Ninguno. Eso ya está, ahora sí, eso ya está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente que un producto como este, y que esta es la empresa más poderosa de este tipo de bebidas en el mundo, casualmente aquí me pusieron este refresco, no estaba planeado, pero hay muchas marcas, no es el único. Este producto como tal no trae ningún beneficio a tu vida, a mi vida. Si yo me lo tomo, no va a traer ningún beneficio hablando físicamente, hablando de salud. Haciendo el ejemplo como si fuera la santidad, no trae ningún beneficio. Lo mismo pasa con el pecado. ¿El pecado qué beneficio trae a tu vida? Ninguno. No trae ningún beneficio. O sea, el que yo haga lo malo delante de Dios y hasta con los hombres no me va a traer ningún beneficio. Por ejemplo, yo puedo robar y puedo decir, pues robar me va a traer beneficio de que es dinero o es algo material. Pero, o sea, puedo decir, no argumentar eso, pero al final, pues me va a ir mal y aparte todo el mundo sabe, por ejemplo, eso, que está mal robar. Entonces puede ser momentáneo que puede decir, me sentí bien y conseguí tal cosa robando. Pero no va a traer a la larga ningún tipo de beneficio. Lo mismo, el refresco no va a traer ningún beneficio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos tomamos estos refrescos? Son muy buenos, muy ricos. Porque y más si este refresco está bien frío y hace calor y yo no he tomado agua y de repente me lo ponen ahí enfrente y hasta cuando yo lo destapo, así que se escucha. Ahorita no lo voy a destapar porque no sé de quién sea y para que no se le gaste el gas. Se les dice, se va a abrir. Se abre y desde ahí yo empiezo a disfrutar. Y luego ya cuando lo agarro, y más como dicen, si este es de vidrio, que pues los que hemos tomado refresco, ¿cuál se disfruta más, este o el de vidrio? Y dicen, no, pues el de vidrio. Porque por el envasado, ¿no? Tiene que ver ahí con el envasado. El plástico con el vidrio es diferente. Yo me acuerdo cuando tomaba este refresco, lo tomas y cuando va pasando en tu boca, sientes así primero lo refrescante, las burbujas, y luego sientes cómo bajan aquí en tu garganta y luego así como lo dulcecito al final y ya la sensación de placer, de bienestar. Y no nada más te quedas con un trago, sino y ahí te sigue. Sabe rico. Como las sabritas que no puedes comer solo. Sabe rico. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Por qué cometemos pecados? Pues porque sabe rico, porque lo disfrutamos. Y llámese el pecado que sea. O sea, puedes decir, es que tengo celos, pero a veces experimentas, ¿no?, esos celos y dices, pues está mal que tengas celos, pero a veces hasta lo disfrutas de que siento ahí algo. O cuando tienes ganas de vengarte de alguien y que tienes malos pensamientos y lo disfrutas y dices, me gustaría que le pasara a tal persona tal cosa. Y lo disfrutas, aunque no está pasando, pero tú ya estás pecando en tu mente, en tu corazón y lo estás disfrutando. Ya no se diga cuestiones o pecados sexuales. No se diga pecados de que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Como vicios, los que toman alcohol. Entonces, hasta lo describe ahí la palabra en Proverbios. ¿Cómo disfrutan? Y dicen que para mí no tiene nada de disfrutable, pero la gente que cae en esa visión, dicen cómo ven el vino y cómo hasta el color. Y ahí lo describe muy bien en la palabra. ¿Por qué? Porque hay placer en eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Así es el pecado pues sabe rico. No lo tomamos y pensamos, decimos, es que yo quiero disfrutar en este momento. Y no queremos pagar el costo de la santidad. Pero la santidad te trae un fruto y por así llamarlo, fíjense, este es el pecado. ¿Y la santidad qué sería? Que también, pásame tu botella, José Luis, mira, aprovechando, pásame tu botella. Con eso quiero acabar. La santidad es tomar agua. ¿Y tú qué prefieres? Si lo ponemos así con eso, pues yo prefiero 1000 veces esto que el agua. Y ahora pregunto, ¿qué beneficio trae el agua al ser humano? Pues hasta dicen, el agua es vida. El agua es algo que necesitas todo el tiempo y que te va a traer.
un montón de beneficios a tu organismo. Es más, hasta dicen, si tomas un vaso de agua por levantándote en ayunas, te ayuda a la circulación, te ayuda a la digestión. O sea, el agua es lo que necesitamos. Y es así, el ejemplo, así pura, limpia, sin maldad. Y el pecado así oscuro como este. Es hasta más oscuro que este. Pero ¿qué queremos? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Toma agua. Si se te antoja la coca. Si disfruta la coca. Sí sabe buena. Nadie dice que no sepa buena. Y hasta uno dice, es que se requiere. Y a veces uno dice, pues es que se requiere de repente pecar. Darse sus atascadas, darse sus revolcadas en la maldad. No, eso es lo que el diablo ha metido en nosotros, ese engaño. De que necesitas esto. Esto no se necesita. Se necesita esto. Esta es la santidad. Apartarme de esto y seguir esto. Y lo mismo, yo antes no disfrutaba tomar un vaso de agua. Y se los digo, y todos los que hemos intentado dejar el fresco lo sabemos. Tú tomas agua con un guisado y como que al inicio, esto se me revuelve el estómago, hasta como que ya me dolió el estómago, me cayó el peso. Pero ya después dices, qué rico sabe el agua. Y te lo tomo y, refrescante. Menos la Luna. Dice, menos esta marca. Sí, no, esa no. Sabe rico el agua, porque vas encontrando el sabor y vas encontrando los beneficios y dices, me conviene esto, no esto. Pero, ¿cuál es el concepto de santidad? Aquí para que se les quede. ¿Cuál es el concepto de santidad? Que yo me aparte del refresco. El refresco va a estar siempre ahí presente. Y es así en la vida real. Tú vas a cualquier pueblo más recóndito y venden Coca-Cola. No venderán otra cosa, pero sí venden refresco. Y bueno, hablando específicamente de Coca-Cola. También hay agua. Pero ¿qué optamos? Por el refresco. Y creo que abastecen más de refresco que de botellas de agua. Hasta en los pueblitos que dicen, aquí está toda la escasez. Hasta en esos pueblitos se toma Coca-Cola. A lo mejor les digo, no habrá botellas de agua, ni siquiera habrá alcantarillado de naranja, pero sí hay Coca-Cola. Entonces, así es lo mismo. ¿Qué es el concepto de santidad aplicado a nosotros? Apartarnos del pecado. Y eso, el concepto es muy sencillo. ¿Qué es apartarme? Pues ¿para qué lo tengo en mi casa si al final voy a caer? Aparto, pues no lo tengo. Lo quito de mi vida. Entender que yo no fui creado y no me va a bendecir el tomar refresco, sino lo que me va a bendecir es tomar agua. Es lo mismo. Yo fui creado para Dios. Y sí, yo antes era un refresquero de primera. Y sí, lo disfrutaba y sabía cuál. Y conozco todos los sabores de todos los refrescos, o de la mayoría. Y lo disfrutaba y me gustaba frío, que con hielo, en vidrio, como que. Lo mismo para pecar. Somos o éramos, la realidad ahora, éramos expertos en pecar. De todas sus maneras y formas posibles. Pero ahora, ¿qué quiere el Señor como concepto último que nos queremos? Que nos apartemos. El concepto de santidad es apártate del pecado. No le busquemos más teorías, más formas de ¿cómo puedo vivir en santidad? Apártate del pecado. Por ejemplo, cuando los que batallan, ¿me congrego o no me congrego? No te dejes de congregar. Apártate de no congregar. Congrégate. Así es de sencillo. Porque si me quedo en mi casa, ¿qué va a pasar? No voy a buscar a Dios. Entonces me aparto y me congrego. Orar o no orar, oro porque es la voluntad de Dios, en lugar de no orar, porque si no oro voy a pensar en otras cosas, me enfrasco en mi mentalidad y peco. Y eso es santidad en lo práctico, ¿no? Santidad en lo práctico no es de que todos somos serios, hoy todos venimos de traje, bien limpiecito nuestro traje, venimos y llenos de maldad, llenos de malos pensamientos. Así son las religiones. Tú ves a la gente religiosa y ¿cuántos ha habido? Usan una sotana, usan una vestimenta y resulta que son violadores. Pero la gente piensa que porque como está vestido de una forma es santo y piensan que la santidad tiene que ver con lo externo, con las formas de la gente, que la gente toma. Pero no, la santidad tiene que ver, ¿vives para Cristo o vives para el pecado? ¿Te has apartado del pecado o estás viviendo en santidad? Y una cosa es que tropieces y que de repente caigas, pero otra cosa es que vivas en el pecado. Entonces hoy Dios nos ha llamado ¿a qué? A santidad. Por eso es quita el calzado, o sea, quita el pecado. Hemos puesto muchos ejemplos. Circuncida tu corazón. No seamos de dura cerviz. Y hay un montón de ejemplos. El concepto básico en la Biblia es quita el pecado de tu vida, apártate. Y acabo con los dos ejemplos. Hay en la Biblia dos ejemplos de dos hombres que vivieron diferente época, diferentes circunstancias, pero enfrentaron en ese sentido algo similar en cuanto a lo sexual. Uno de ellos, y ya no lo vamos a leer para no extenderme más, en la Biblia, uno de ellos
decidió vivir en santidad. Y otro de ellos decidió no vivir en santidad. O sea, uno decidió dar cabida al pecado, no se apartó del pecado. Se le presentó aquí la tentación, aquí está. Se le presentó y dijo, me la tomo. Y es más, tráigame una más grande. Y el otro se le presentó y dijo, no, me retiro. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo había llamado a una vida santa. Pero nosotros es lo que ha pasado. Se quiere uno hacer el fuerte y decir, yo voy a combatir el pecado o voy a combatir lo malo en mis fuerzas. No, Dios dice, apártate del mal. Es el concepto de santidad. Vive apartado de la maldad. Que si te quieren buscar pleito, por eso dice, ya, deja, no pelees. Pero nos gana la carne, nos tomamos ese refresco y, ay, lo disfruté una buena pelea. No, Dios dice, deja eso. La gritería, ya no estés gritoneando, déjalo, apártate de eso. Pero nos gusta, como ya estamos acostumbrados al sabor del refresco, así nos gusta. Entonces, los dos ejemplos. Uno de ellos fue, empezamos por el mal ejemplo. David muchos años vivió en santidad, porque vivió para los propósitos de Dios, apartado del pecado. Pero cuando él dio cabida al pecado, no fue a la guerra, no hizo lo que tenía que hacer. Dejó que el pecado estuviera en su vida y de repente ve a una hermosa mujer bañándose, la desea y en lugar de apartarse y decir, ¿qué estoy haciendo? No está bien, esa mujer no es mi mujer. Siguió con el pecado, háganla traer, la mandó a llamar, la traen a él como rey y le dicen, pero esa mujer que tú mandaste a llamar es la mujer de Urias Eteo, uno de tus hombres, tú eres el rey, y ese hombre que es su esposo está peleando en este momento por nuestro reino. Y uno pensaría, bueno, David, el hombre conforme al corazón de Dios, pues va a entender y va a decir, no, pues ¿qué estoy haciendo? No, ¿sabes qué? No, regrésenla. ¿Qué dijo? Me gustó, la deseo, no me interesa que ya tenga esposo. Y él como rey podía tener otra mujer, una doncella, una virgen, alguien podía tener que no fuera una mujer casada. No estuvo en santidad. ¿Y qué hizo? No se apartó del mal. Le dijo a la mujer, ven a mí, y estuvo con esta mujer. Y ya conocemos la historia, acabó en una tragedia muy fuerte. Acabó matando al esposo de esa mujer acabó concibiendo, perdió ese bebé, y después ya que mató a su esposo, pues la hizo su esposa, y fue reprendido y tuvo un trato de Dios, pero no se apartó del mal en ese momento. Y él, redondito, fue a buscar, es como voy a buscar la coca. Ya no es que me trajeron la coca, yo la fui a buscar, a comprarla. Y hay otro ejemplo en la Biblia de otro que le estaban ofrece la coca, el refresco, que fue José. Él fue esclavo, su amo Potifar, al parecer tenía una esposa de buen ver, era su amo, él era su esclavo, pero como era tan bueno y era tan santo que vivía para los propósitos de Dios, dijo, este joven sí es un buen ayudante. Potifar lo pone por todo lo que hay en su casa, le dijo, tú vas a ser mi segundo, yo te voy a dejar todo en tus manos. Y entre eso estaba su esposa, o sea, te dejo todo a tu cargo. Y resulta que la esposa ve que José es de buen aspecto, así como David, y la mujer empieza a querer tener algo con José, se le empieza a insinuar. O sea, ahí el refresco, ahí no es de que tú lo buscaste, ahí el refresco se le empieza, mira, aquí el refresco está muy rico, y está bien frío, y está bien bueno, y lo vas a disfrutar. Y esa mujer se le empieza a ofrecer a José, y se le empieza a ofrecer y a ofrecer. Llegó un punto que José dijo, no, es que yo no puedo estar contigo, eres la esposa de mi amo, ¿cómo voy a estar contigo? Hasta que esta mujer ya no se aguantó las ganas, lo buscó un momento a solas con José, y le dijo, ¿sabes qué? Acóstate conmigo. Y José lo que hizo, ¿qué? Como era un hombre que vivía en santidad, se apartó y dijo, no, aplicó la de mejor aquí corrió que aquí quedó. Y aunque digan que soy cobarde, mejor corro, me aparto. Y en ese apartarse, sus ropas se quedan en las manos de ella, de que lo estaba acosando. Y cuando se aparta, vivió un proceso también de perder, pero Dios, igual cuando vemos la historia, el final de su vida de José, fue un hombre que Dios lo bendijo, porque decidió vivir en santidad, apartado del mal. Pero tenemos los dos casos. Muchas veces somos como David,
estamos buscando el pecado y ahí vamos a buscarlo, sabiendo que nos va a destruir. Obvio, yo sé que si me pongo a tomar refresco, pues me va a hacer daño, me voy a hacer diabético y eso va a traer mal a mi vida. Y aún sabiendo eso lo hago. Lo mismo con el pecado, aún sabiendo todo lo que trae, y ya has experimentado las consecuencias del pecado, yo las he experimentado y seguimos. Pero hoy la buena nueva, ¿cuál es? Que ya Dios te dio dominio propio, Dios ya te dio su Santo Espíritu, y que a través de Cristo y la obra de su Santo Espíritu tú puedes vencer el pecado. Ya no creas la mentira del diablo de que no se puede. Es que ¿quién puede vivir en santidad? Pues aquel que decide vivir apartado del pecado y vivir para Cristo. Y acuérdate, no lo estoy diciendo yo, sin santidad nadie verá al Señor. Tú quieres ver al Señor, quieres tener parte con Dios, y ahora eres su hijo. Dios te ha llamado a vivir en santidad. Y te dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y en qué voy a ser santo? En toda mi manera de vivir, no en lo que yo quiera. Es que yo en esto sí quiero ser santo. No, Dios te llamó a ser santo en todo. Y hoy, si hemos pecado, tenemos un abogado que es Cristo. ¿Y qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy Dios tiene la respuesta. Hoy sí puedes vencer el pecado. Hoy Dios ya no te ha llamado a que vivas en tu inmundicia, ya no vivas en tu pecado, en tu maldad. Hoy Dios te llama a vivir en santidad, porque Él es santo. Y cuando uno empieza a experimentar la santidad de Dios y empieza a tener esa relación con ese Dios santo, uno quiere más y dice, Señor, me considero y me reconozco pecador, me reconozco miserable. Reconozco que si tú no haces la obra, podrás en mi vida, yo me voy al pecado, me voy a la maldad. Pero ahora tú has hecho la obra en mi vida y ya no quiero esa vida. Ya no quiero dañar a mi esposa, ya no quiero dañar a mis hijos, ya no quiero dañar a mi papá, mi mamá, mis hermanos. Yo hoy quiero vivir para ti. Pero eso es entregándonos a Él. Y no importa hoy cuán pecador seamos, dice la palabra, no importa cuántos pecados has cometido, porque aquí no vamos a hacer una competencia de quién pecó más, quién pecó menos. Todo pecado, entregándonos a Cristo, Él nos perdona, Él nos limpia. Y si hoy tú estás en Cristo, dice la palabra, eres nueva criatura, ya no vives para el pecado, lo que dice la palabra. Considérate muerto al pecado. Yo ya no vivo para estar tomando Coca-Cola. Yo ya no vivo para, en el ejemplo del pecado, ¿verdad? Yo no vivo para eso, ahora yo vivo para tomar agua pura, la que Dios me da, porque eso es lo que va a traer bendición a mi vida. Entonces vamos a orar, ponte de pie, y vamos a orar y pedir al Señor que Él sea en nosotros, que Él nos ayude a vivir en santidad, que hoy entendemos que nuestro Dios es un Dios santo y que no podemos nosotros verle la cara a Dios. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Pero hoy hemos entendido que Él nos ha apartado para Él, Él nos ha escogido, y ahora nuestra labor es mantenernos en una vida santa. ¿Cómo? Apartándonos del pecado. Apartándonos del pecado en todas sus formas. Si hoy en lo que tú estás trabajando te lleva a pecar, pues deja ese trabajo. La palabra lo pone así tan crucial, ¿no? Dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra? Córtala. Imagínate, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, y no está hablando en un sentido literal, sino que apártate del pecado. Aquí no se pone, no, Dios nunca te va a decir, ponte a pelear con el pecado, a ver cuánto aguantas. No, apártate. Si la gente con la que tú te estás relacionando te lleva a pecar, lo hemos dicho, si yo con los que me junto me llevan a emborracharme, pues apártate de ellos. Así te dice la Biblia, apártate. Si con la gente con la que yo estoy, no soy luz, y me hace que nada más esté en chisme, pues apártate. Si estar solo me lleva a pecar, me aparto de eso. No voy a estar solo para no estar pecando. Si no congregarme me lleva a pecar, que eso es lógico, pues me congrego. Y en todo es práctico. La Biblia es práctica, nuestro Dios es práctico. Vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias de que tú eres bueno con nosotros y de que tú eres santo, 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 Padre. Que tú eres santo, tu Espíritu Santo es santo, por eso lo llamamos así, Espíritu Santo, porque está apartado del mal, del pecado. Jesús es santo. Y hoy queremos tener comunión contigo, queremos tener parte contigo, Padre. Reconocemos que nosotros solos no podemos, reconocemos que nosotros no tenemos esa fuente de bondad, de santidad, pero tú eres hoy, Padre, quien hace la obra poderosa en nosotros. Tú eres la fuente de toda santidad, de toda pureza. Y hoy te pedimos que tú nos limpies, que tú nos perdones y que tú nos ayudes a apartarnos del mal, que tú nos ayudes a apartarnos en la tentación, a tomar la salida que tú das, a huir de la tentación
Y por eso dice tu palabra en los Proverbios que apartemos nuestra carne del mal. Por eso dice tu palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque es a través de tu palabra, es a través de lo que tú hablas, Señor, que podemos vivir en santidad. Y sin la cual, dice tu palabra, nadie te veremos. Pero hoy somos santos, no porque seamos perfectos y que no nos equivoquemos, sino porque tú nos has rescatado y porque ahora vivimos para ti y no vivimos para la carne, no vivimos para nuestras pasiones, no vivimos para el mundo, no vivimos para el diablo, vivimos para ti, Padre. Te damos las gracias y la gloria porque tú nos has rescatado. Ayúdanos en este peregrinar, en esta vida, en este mundo, a entender que ya no somos de este mundo. Y aunque estamos en este mundo, ya no militamos en la carne, sino que ahora militamos en la fe del Hijo de Dios, en la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Te damos a ti las gracias y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.